Hola, soy Mariana y te invito a trabajar conmigo visualizando y recontando un texto narrativo. Esta clase necesitas los siguientes materiales: tu cuaderno de trabajo Aptus o un cuaderno, lápiz de mina y goma. Pausa el video si necesitas ir a buscar algún material. Comenzaremos nuestra clase de hoy leyendo el texto que aparece en la pantalla. También lo puedes leer en tu cuaderno de trabajo. Pausa el video para leer con tranquilidad y calma. Responde en tu cuaderno: ¿por qué es conocida Javiera Carrera? Pausa el video para responder. Hoy aprenderemos dos palabras nuevas de vocabulario. Recuerda que todas estas palabras están en el organizador de conocimiento de tu cuaderno de trabajo. Las palabras que aprenderemos hoy son mestizos y zambos. Tómate un momento y lee sus definiciones. Pensemos, ¿una persona nacida en España será mestiza? No, una persona nacida en España no es mestiza porque no tiene mezcla entre indígenas y españoles. Tiene solo un origen y ese origen es español. La mayoría de los chilenos seremos mestizos o zambos. La mayoría de los chilenos somos mestizos porque somos mezcla de españoles e indígenas. Buen trabajo. Ahora ya conoces dos nuevas palabras de vocabulario. La clase pasada aprendimos a visualizar. Esta estrategia nos ayuda a ver en nuestra mente los lugares, objetos, personajes y elementos que describe el autor. Para visualizar nos preguntamos qué palabras usa el autor para describir el lugar, objeto, elemento o personaje y también cómo se verá esto. Podíamos escribirlo o dibujarlo y nos guiábamos usando este cartel de anclaje que te estoy mostrando. También en la clase pasada comenzamos a leer el texto Pedro, Matías y el reloj del tiempo, un tropiezo por la independencia. Primero vimos que Pedro y Matías estaban paseando con el papá de Pedro por la playa. El papá de Pedro les regaló un reloj mágico en ese paseo. Luego, de vuelta en la casa, Pedro se puso a jugar con el reloj y algo extraño pasó. Y lo último que leímos fue que los niños despertaron con el canto del gallo y se dieron cuenta que ya no estaban en la casa de la playa. Sigamos leyendo esta historia y visualizando lo que nos describe el autor. El Mati y yo nos sentamos en un borde del patio central a tratar de entender qué estaba pasando. Nos habíamos dormido en la playa y habíamos despertado en una casa del mismo estilo, pero que claramente tenía algo muy raro. Pedro, me dijo Matías, trata de acordarte qué estabas haciendo justo antes de que todo cambiara, dijo, y me acordé de que estaba arreglando el reloj. En ese momento, mi querido amigo hizo las conexiones y nos dimos cuenta de lo que había pasado. Pedro, el reloj nos hace viajar en el tiempo, gritó Matías. Acuérdate que tu papá nos dijo que tenía poderes mágicos y que los íbamos a descubrir nosotros, y no le creímos. Tenía razón, habíamos viajado al pasado, pero ¿a qué pasado exactamente? Cuando chicos, en realidad cuando más chicos porque lo seguíamos siendo, nos encantaba jugar a los detectives, así que le dije a Matías, aunque el olor de este lugar sea espantoso, al menos tenemos un misterio por resolver.
Podemos volver a ser los detectives que siempre hemos querido ser y meternos en nuestros personajes. Ahora somos detectives del tiempo. Así comenzamos a descifrar en qué momento de la historia estábamos. No hay luz eléctrica, gritó Matías, solamente hay velas. Tenía razón, no había cables ni postes de luz. Pensaba mientras observaba un montón de caca que Matías, con sus conocimientos de campo, confirmaría que era de caballo. Decidimos entrar para ver si descubríamos algo más. Con algo de temor abrimos la puerta y lo que encontramos adentro fue algo inesperado y tranquilizador. Una niña. Responde en tu cuaderno. ¿Qué palabras usa el autor para describir el pasado? ¿Cómo se verá este? Pausa el video para responder. Te voy a mostrar lo que yo respondí. El autor dice que hay un olor espantoso, también que hay caca de caballo y que no hay luz eléctrica, solamente velas. Pienso que el pasado se ve anticuado y que no hay tecnología. Lo sé porque dicen que no hay luz, ni televisión, ni computador. No puede haberlo porque no hay luz eléctrica. Me imagino una casa chilena con muchos candelabros con velas para alumbrarse. También hay mal olor que viene de las caballerizas donde guardan los caballos porque no se ha inventado el auto. Muy bien, sigamos ahora con la lectura. La niña nos miraba con atención, ya que probablemente éramos muy distintos a los niños que ella estaba acostumbrada a ver. ¿Quiénes sois vosotros?, exclamó la niña. ¿Qué hacéis aquí? Imagínate despertar un día en la mañana y encontrarte con dos niños que te miran con curiosidad en tu pieza. La reacción de la niña fue bastante controlada para lo que podría haber sido. Él es Pedro y yo soy Matías, dijo mi amigo. Hemos tenido un día rarísimo. Anoche nos dormimos con la sensación de que algo no andaba bien y hoy aparecimos en esta casa. La pieza en que estaba la niña era muy distinta a la mía. La cama era de madera y tenía muchos detalles que no se ven en las camas normalmente. Era como de una abuela. Me llamó mucho la atención. Encontré súper divertido que en el velador de verdad tenía velas. Ahora entendía por qué los veladores tenían ese nombre. Responde en tu cuaderno. ¿Qué palabras usa el autor para describir la cama de la niña? Piensa también si nos da otras pistas y responde cómo se verá la cama, cómo se verá esta. Recuerda pausar el video para responder. Bien, te invito a revisar. Las palabras que usa el autor son madera y detalles. Yo encontré que el autor sí nos daba otra pista, que era decir que la cama era como de abuela. Yo pienso que la cama se ve y es como de madera oscura y con muchos adornos tallados en un gran respaldo. Pienso esto porque dice que es una cama de abuela, o sea, antigua y de una persona importante. ¿Te parece que terminemos la lectura de hoy? Ella se llamaba Matilde, era la sirvienta de la casa y tenía 12 años igual que nosotros. Doña Javiera era su jefa. Le contamos que creíamos haber viajado en el tiempo y que veníamos del año 2007, lo que la dejó un poco sorprendida, pero no le dio mucha importancia. No entendía muy bien y creo que no nos creía mucho, pero al parecer le caímos bien. Por su parte, ella nos contó que la familia que vivía ahí pertenecía a un grupo conocido
conocido como la aristocracia criolla, que significaba que sus padres eran españoles nacidos en Chile. El sistema colonial, como me contaba mi papá, estaba organizada en muchos grupos sociales, de los que existían cuatro originales: los peninsulares, españoles nacidos en España, y los criollos, españoles nacidos en Chile. Los indios, así les decían, no existía el término pueblos originarios. Ellos eran habitantes que vivían en Chile mucho antes que llegaran los españoles, y los negros, que eran los esclavos traídos desde África. De estos tres grandes grupos ya habían nacido muchos otros grupos sociales, como los zambos, hijos de un indio con un negro, los mulatos, hijos de negros con españoles o criollos, o los mestizos, hijos de españoles o criollos con indígenas. Pero también existían algunos con nombres más divertidos, como los Tente en el aire o los No te entiendo. No sé por qué nos explicó todo esto Javiera, porque de verdad parecía que era muy difícil vivir en una sociedad tan complicada, pero ella lo veía con toda naturalidad. Yo no podía entender que hubiera grupos sociales y que se hablara con tanta importancia de ellos. Para mí, como que todos eran personas, pero claramente las cosas funcionaban de una manera muy diferente en esa época. Hoy vamos a leer hasta esta parte del texto y vamos a recordar qué aprendimos hoy. Y hoy aprendimos que visualizar es formarnos una imagen en nuestra mente de lo que describe el autor. Para hacerlo, nos preguntamos qué palabras usa el autor para describir el lugar, objeto, elemento o personaje. También nos preguntamos cómo se verá esto. Podemos escribirlo o dibujarlo. Ahora vas a trabajar tú. Lee el siguiente fragmento del texto. Recuerda que puedes hacerlo en tu cuaderno de trabajo o directamente en la pantalla. Pausa el video para que puedas leer con calma y atención. Al terminar de leer, continúa. Responde, ya sea en tu cuaderno de trabajo o en tu cuaderno, la siguiente pregunta. ¿Qué palabras usa el autor para describir la pieza de la niña y lo que hay en esta? Pausa el video para que puedas responder. Cuando estés listo, continúa. Ahora que terminaste, dibuja lo que visualizaste. Pausa el video para que puedas dibujar con tiempo. Finalmente, escribe un recuento de lo que leímos hoy. Puedes hacerlo en tu cuaderno de trabajo o en tu cuaderno. Recuerda lo que sucedió primero, luego y qué fue lo último que leímos. Es importante que pauses el video para escribir. Excelente trabajo. ¿Te das cuenta cómo esta estrategia nos ayuda a comprender mejor el texto y a meternos dentro de la historia? Recuerda que hay más clases como esta en www.aptus.org/materiales/segundo básico. Nos vemos en una próxima clase.